Siempre cuando uno va a hablar en cosas como esta, primero que la gente empieza riéndose, como nos estamos riendo nosotros ahorita. Sí, sí. Segundo, que la gente siempre espera de que alguien presente a quien va a hablar. Y la mayoría digamos, de los espacios en donde se conversan contenidos así que le interesan a las personas, siempre tienen como una estructura. Y eso de alguna manera como que condiciona a las personas prácticamente a saber a priori qué es lo que van a escuchar o cómo le van digamos, a abordar en el contenido que le están presentando. Y una de las intenciones de conversar de esta manera era tratar de ir de alguna forma generando cierto tipo digamos, de entendimiento en temas que a veces a nosotros nos confunden mucho. La primera parte que yo quería quizás conversar era, por ejemplo, vos que me conocéis hace tantos años, ¿qué pensáis que hago yo? Es decir, ¿quién soy yo? Es decir, ¿qué habéis vos aprendido de lo que yo he hecho como profesional y como persona en todo lo que yo hago? Es decir, ¿qué es lo que vos pensáis que yo hago? Es decir, si a vos te preguntan, mira, ¿qué hace Néstor? ¿O en qué tal vez pudiera yo usar a Néstor o qué me pudiera brindar Néstor a mí de utilidad para mi vida o para mi carrera o para cualquier otra cosa? ¿Qué sería lo que vos le dirías? Para ser sincero, todero. Para lo que necesite, o sea, cuenta con Néstor. O sea que si muy pocas veces no lo sabes, si no lo sabes, resuelve. Siempre tiene... Yo creo que eso te definiría más que decir como que te puedo ayudar con esto, con otra cosa. Yo creo que, no sé, se escucha como muy criollito, pero sería como todero. O sea, en el sentido... Bueno, fíjate, digamos. y esa es una percepción que tal vez muchas personas tienen, no solamente de mí, de muchas personas. Porque cuando nosotros nos ponemos como hombres de esta generación, es decir, de ahora, del momento donde nosotros estamos viviendo, prácticamente nosotros todos somos toderos. Porque nosotros tenemos tal vez acceso a una gran cantidad de facilidades, por decirlo así, o de tecnología o de aplicaciones que nos hacen a veces pasar como una suerte de expertos en todo, ¿no? En tener habilidades de poder influir en muchas áreas. Pero siempre uno se destaca en una cosa más que otra. Y siempre uno desarrolla mucha más experiencia en un área que en otra. Y allí es donde uno... que realmente cambia la vida de las personas e impacta a las personas. Entonces ahí es donde tal vez muchos de nosotros, no solamente yo sé que ustedes también, encuentran la primera barrera, ¿no? Que de entendimiento en cuanto a lo que a nosotros nos trae como, digamos, como sociedad al lugar donde estamos ahora. Pues hoy estamos aquí en Estados Unidos viviendo, somos de allá de Latinoamérica. En el caso de nosotros dos, que venimos de una región en donde tenemos quizás, digo yo, una gran cantidad de barreras que vencer, además de las barreras regularmente encontradas en los latinoamericanos. Por ejemplo, te voy a decir la primera barrera, una barrera cultural. Cultural, yo estoy hablando ahorita de vos, así como hablamos nosotros. Si yo quiero que la gente que no es ni siquiera, y estoy hablando no solamente de Latinoamérica, estoy hablando dentro de nuestro propio país, de Venezuela. Si yo quiero que las personas que nos van a ver tomen un poquito más de interés sobre lo que yo estoy diciendo, voy a tener que empezar a hablar de tú. Porque la forma en la que nosotros hablamos nos reduce a una audiencia que tal vez incluso hasta dentro de nuestra propia audiencia, muchas personas de donde somos nosotros pueden decir, no, habla como lo de Maracaibo, o habla como lo del Zulia, o habla como maracucho, pero no habla el maracucho que yo hablo. Exacto. Y eso tal vez puede ser una barrera que se crea digamos, en la percepción de lo que las personas pueden tener acerca de lo que uno está diciendo, ¿no? Y ahí es donde tal vez vamos a decir, hacer un poquito de uso de lo que acaba de decir con el tema de Toero. Siempre que nosotros vemos a alguien que tiene capacidad de resolver algo, nosotros pensamos en que lo que esa persona tiene capacidad de resolver siempre debe ir orientado a lo que a nosotros más nos interesa. Y queréis saber qué es lo que más le interesa a la gente en este país. ¿Qué es lo que más le interesa a la gente en este país? Bueno, en este país yo creo que lo principal es papeles. Los papeles, exactamente. Los papeles. Sí, ¿Y qué es lo que más le interesa a la gente allá en el pueblo donde venimos nosotros? Bueno, el dinero. La plata. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos en un entorno en donde lo más importante es el dinero, nosotros, o conseguir dinero, o tener acceso a dinero, nosotros nos vamos a comportar y vamos a interactuar de una forma específica orientado hacia ese interés mayor que nosotros tenemos. ¿Ok?
aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, ese interés alto que tienen los latinoamericanos, que tenemos los latinoamericanos por papeles, nos hace dejar el anhelo por tener dinero en un espacio secundario, ¿no? Y eso lo estoy diciendo es porque yo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años de estar, como digo yo, haciendo disparates por aquí, por allá y viajando y haciendo un poco de cosas, que nosotros hemos a veces perdido la oportunidad de darnos cuenta que muchas de las necesidades que nosotros tenemos deberían ser cubiertas a través de un abordaje que presente la cultura de cada uno como un tema principal. Y la cultura no es más que todas las creencias, vamos a decir, las costumbres, el lenguaje, digamos, la forma de nosotros ver nuestro entorno, que aprendemos y que heredamos también del lugar donde nosotros nos criamos. Y esa es, digamos, una de las cosas que hace más difícil el entendimiento entre los seres humanos, llámese de Latinoamérica y de Estados Unidos, de cualquier otra región, porque cuando se superpone el resto de los intereses sin prestar atención a la cultura, muchas veces lo que nosotros terminamos generando es una suerte de ventaja que ponemos en manos de otros y desventaja que a veces colocamos del lado nuestro, que hacen que los problemas no se solucionen, sino que se genere como una especie de coexistencia entre la necesidad que tiene alguien y digamos, la posición de ventaja que puede tener otro de poder tomar provecho de esa necesidad. Y eso simplemente creo que es algo de lo que puede definir en parte en qué soy, digamos, un poquito mejor, por no decir que yo soy experto o que soy el más desarrollado, pero en qué puedo ser yo un poco mejor con respecto a lo que se puede llamar la profesión de todero, es precisamente en que yo he sido un hombre que ha desarrollado su carrera en un área que es el área del estudio de la realidad de la cultura. Es decir, a mí, las personas piensan que me pagan porque yo los reclute para que vengan a estudiar aquí, o porque yo haga un plan para que se desarrollen como profesionales aquí, o porque yo en algún momento les consiga una visa de estudiante o una visa de cualquier cosa. Pero realmente lo que yo siempre he visto en mi trabajo ha sido de que mi trabajo siempre ha sido un trabajo que se dedica únicamente a pensar. Eso es simplemente lo que yo hago. Yo hago que lo que las personas me traen como recurso sea pensado a través de un entendimiento cultural y de buscar la forma de que todas esas desventajas y las ventajas que existen del otro lado, ¿no? del anhelo, del propósito que la gente tenga, se encuentren y se reduzcan ¿a través de qué? A través de derribar todas esas barreras. Por ejemplo, la primera barrera que acabamos, o que estoy tratando de derribar, todavía no la he hecho, que es de dejar de hablar de vos y dejar de hablar de vos sabés y cómo estás y todo difícil. Eso. Tengo que hacerlo porque si yo quiero hablar con las personas, muchas personas que me están viendo, tal vez ni siquiera me entiendan por la forma en la que yo me estoy expresando. Ahora, de ahí, ¿cuántas otras barreras vos crees que nosotros tal vez traemos del entorno en donde nosotros nos hemos levantado? Muchísimas. Aparte del lenguaje, la forma que nos comunicamos, que es muy criollo, también actitudes, y precisamente eso también, formas de resolver que capaz no son las mejores maneras, no son las maneras correctas, sino que como ya venimos en un entorno que todo es así como muy chan con chan y tal, entonces... Chan con chan, ¿cómo se define? Chan con chan. Definí el chan con chan para la audiencia. Es como algo así rapidito, como que, mira, eso es chan con chan, tan tan, como que un tan tan. Okay. Sí. Pero sí, yo creo que eso, pero también actitudes y o sea, es difícil derrumbar, como tú dices, esas barreras. Te acabo de decir tú, no te acabo de decir vos, pero... Precisamente por eso, porque es donde nos criamos, donde nacemos y también muchas personas no tienen el acceso también al conocimiento. Mucho porque no lo quieren, sino porque tampoco se les da la manera de poder acceder al conocimiento. Claro, y fíjate, por ejemplo, eso que acaba de definir es precisamente lo que es la cultura. Es decir, dijiste que, por ejemplo, hay personas que no tienen a veces acceso al conocimiento, hay personas que a veces no saben. Hay personas que a veces no tienen quizás el ímpetu pues, de por ellos mismos salir adelante y generar algún cambio, etcétera, etcétera. Y eso es aprendido. Es decir, a nosotros nos enseñan en nuestra, digamos, en nuestra forma de vivir, nos enseñan los que están al lado de nosotros. Fíjate lo que pasa en los barrios.
Que normalmente cuando uno veía que no, cuida al muchacho porque no se junte con tal persona o no se junte con tal grupo, es precisamente porque las madres, los padres en las zonas populares siempre tienen temor de que dependiendo de con las personas que se junten van a aprender ciertas conductas o ciertas cosas que lo pueden llevar por un camino o por otro. Pero eso que aprenden, por ejemplo, un muchacho que en un barrio aprende a robar o aprende a estafar o aprende a abrir un carro sin llaves o aprenderlo con los cables, esos son métodos, digamos, vamos a llamar métodos delincuenciales de enseñanza, ¿no? Es decir, esa es una cultura delincuencial que se le enseña a los muchachos a muy temprana edad y que comienzan a formar parte de ese sistema, digamos, de creencias que tienen a partir de ¿qué? De una cultura. Entonces, la cultura es algo colectivo, es decir, nosotros no podemos hacer cultura solo. Eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender. Muchas personas tratan de ver digamos, el espacio de la cultura como algo que es muy, digamos, muy difícil de apreciar. Pero la cultura comienza, por ejemplo, en un hogar, en una pareja. Las parejas, cuando se encuentran, comienzan a hacer cultura entre ellos. ¿Por qué? Porque comienzan a interactuar entre ellos y esa interacción es la que sienta las bases de cuáles son sus creencias. Es decir, cómo se tratan, cuáles son las películas que ven, qué aplicaciones tienen en el celular, cómo se dicen el uno al otro, si tienen un apodo. Por ejemplo, ¿cómo te dice a ti? Pilín. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice FIFA? A mí me dicen muchas cositas bonitas. ¿Cómo te dice? Entre esas me dicen, ay, que me da mucha vergüenza, pero bueno, lo voy a decir aquí. Ajá. Discúlpeme, mi gente. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Me dicen mi conino. Conino. Yo recuerdo del conino. El Coni. Coni. Bueno, fíjate una cosa. Conino tiene lo suyo. El conino, por ejemplo. Si yo me decía a mí el conino, o me decía la palabra conino en cualquier momento, yo ni siquiera sé qué. Ahora, en la cultura tuya y la de Pifa, eso significa algo. Y eso tiene una connotación que despierta probablemente otras cosas, ¿no? La cercanía, la confianza, el afecto, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de entender es que desde esa microcultura que acabamos de describir en una pareja, a medida que nosotros vamos interactuando con más y con más personas, nosotros vamos creando más y más cultura. Y ahí es donde, en el punto que estaba diciendo de la falta de acceso y de que la gente del conocimiento y todo este tipo de cosas, muchas de los aspectos interesantes de la cultura en cuestiones cotidianas tiene que ver con el hecho de que, así como nosotros hemos aprendido todas esas maneras y todas esas creencias y toda esa, digamos, esa forma de interactuar, nosotros tenemos la oportunidad gracias a que la cultura es algo que puede dinamizarse o se dinamiza a medida de que se interactúa, nosotros también podemos cambiar la cultura. Y podemos no solamente cambiar la cultura, sino también podemos hacerla cada día más al servicio de las necesidades que tal vez no hemos resuelto, porque no hemos verdaderamente tomado cuenta de que lo que debemos perseguir es siempre prestar atención a los aspectos que tienen que ver con la cultura. Mucha gente piensa, en el caso de todo lo que nosotros hemos visto estos últimos años, que los problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, de dinero en Venezuela y el resto de los países, se resuelve con venir para acá. Y ya está. Y al resolver el problema del dinero, ¿ok? Nosotros resolvemos el resto de los problemas que tenemos. La corrupción, el llegar tarde, que nosotros todos llegamos tarde. La necesidad, por ejemplo, de nosotros tener ese anhelo por estar siempre encima del otro, ¿no? En cuanto a un estatus o a un reconocimiento. Y así. Creemos que tal vez lo que a nosotros nos está haciendo ir por un camino son verdaderamente los anhelos que tenemos en cuanto a las necesidades que a nosotros nos han llegado por aprendizaje y no realmente que nosotros debemos identificar esas necesidades como producto de la cultura. Es decir, como producto de lo que a nosotros nos ha enseñado, que ha últimamente derivado en esas carencias que son las que nosotros traemos y las que últimamente terminamos encontrando aquí, a pesar de que vivamos en un país como este. Siempre que nosotros estamos en espacios como estos, la gente espera. Y yo, por ejemplo, yo quiero que sepan los que están viendo la grabación y lo que estamos diciendo aquí. Yo siempre he sido enemigo del hablar por hablar. Es decir, yo digo hablar por hablar en el sentido de que existen muchas personas
que hoy en día, gracias a lo que nosotros tenemos, a los avances tecnológicos que tenemos, tienen oportunidad de hablar. Muchas más personas de las que tenían acceso a poderse dirigir a audiencias en el pasado. Ahora, si nosotros analizamos eso desde el punto de vista cultural y nosotros identificamos cuáles son, digamos, las necesidades que le dan ese valor a lo que las personas quieren hacer, nosotros nos damos cuenta de que estamos prácticamente inmersos en un mundo en donde la mayoría de las cosas que se dicen van hacia intereses meramente personales. ¿Ok? Nosotros no estamos... Yo he escuchado muy poco y me perdonan todas las personas que están generando contenido y hablo más hacia el lado del todo lo que tienen que ver con la vida del inmigrante aquí en los Estados Unidos. Consultores, abogados de inmigración, personas de ONG, políticos, etcétera, etcétera. Yo creo la mayoría de ese contenido está orientado hacia los intereses personales de cada uno. Yo no he escuchado a la primera persona hablar con verdadero desprendimiento y darse cuenta que el hecho que nosotros lleguemos aquí a los Estados Unidos buscando una mejor vida tiene que ver con el hecho de llegar físicamente aquí y de defender a capa y espada el hecho de que no nos saquen de aquí. Yo creo que si eso fuera así, yo lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que a nosotros no nos haría falta una visa ni nos haría falta un trabajo aquí. A nosotros nos haría falta es simplemente hacer un avión, llevarlo a Latinoamérica, montar los 600 y tantos millones de personas que hay en Latinoamérica y aterrizarlo aquí. Exacto. Y con eso resolvemos el problema. Sí, al respecto de lo que es la cultura y del comportamiento que hemos tenido los latinos aquí en Estados Unidos, que no saben que se están comportando de esa manera precisamente por eso, por lo de la cultura. ¿Qué tú crees que pueden ser como esos primeros pasos para empezar a romper esas barreras y comenzar a romper con esas estructuras mentales? Sí, yo diría que sin entrar tanto en el detalle de cómo puede ser, digamos, un modelo en el que las personas comiencen a dar pasos para derribar pues esas barreras culturales, yo diría que lo primero sería identificar qué es lo que está pasando. Porque el tema está en que la mayoría de las discusiones que por lo menos yo he tenido con muchas personas a lo largo de mi carrera y en los años recientes, siempre oponen resistencia al hecho de decir lo que verdaderamente está pasando. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo sencillo, muy sencillo, y eso es algo que cualquiera que nos está viendo lo puede palpar y lo puede ver, e incluso lo puede, si ya no lo ha experimentado, probablemente lo va a experimentar o está en vías de experimentarlo, o está tal vez en una posición en la que una persona a pocos nexos de distancia lo pueda estar experimentando. La mayoría de las personas con las que yo hablo y le pregunto por qué han venido aquí a los Estados Unidos o por qué salen de sus países en Latinoamérica y en otros países, pero específicamente aquí en Estados Unidos, siempre me dicen, no, yo no estoy saliendo por mí, yo estoy saliendo es porque yo quiero un mejor futuro para mis hijos. Esa es la respuesta número uno. Si esto fuera un programa de concurso donde se dicen 100 personas respondieron, bueno, 100 personas van a responder que vienen aquí a los Estados Unidos por un mejor futuro para sus hijos. Ahora, vamos a ver qué es lo que verdaderamente pasa. Desde pequeños nos enseñan a ser corredores de olimpiadas, es decir, correr más duro que la pobreza, para que no nos alcance. Y cuando llegamos aquí a Estados Unidos, muchas personas resuelven de manera muy rápida el tema de tener acceso a lo que yo llamo en mis intervenciones, tener acceso a bienes y servicios de calidad. Por ejemplo, aquí, comenzando por el agua, aquí uno puede tomar agua del grifo o de la canilla, como dicen en Argentina. La canilla, sí. Okay, uno puede tomar agua del grifo. Y eso es prácticamente un salto a pocas horas de vuelo de avión en la calidad de vida de nuestra. Y prácticamente, aunque esa agua cuesta y uno tiene que pagar el agua, el recibo del agua, etcétera, etcétera, es un salto, como acabo de decir, bastante grande en cuanto a la calidad de vida que nosotros tenemos. Y eso sin contar con que la persona llega y consigue un trabajito y ya cuando le pagan tiene un poder de compra para poder tener tal vez acceso a bienes que en su vida completa,
no pudiera haber tenido acceso del país donde viene. Entonces, claro, cuando se resuelve ese problema, entonces allí comienza lo que yo veo como un efecto dominó. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo primero que ocurre, y hablo de los adultos que llegan con niños aquí, o muchos de los adultos que llegan con niños aquí, es que se comienza a fabricar algo que yo he denominado, valga la redundancia, la realidad fabricada. Es decir, la mayoría de las personas comienzan a aconsejar a las que están llegando y le dicen, mira, si tú eres profesional o tenías una carrera o tenías un negocio, eso aquí no cuenta. Aquí lo que cuenta es que por cualquier cosa que tú te pongas a hacer te van a pagar. ¿Ok? Tú vas a tener una calidad de vida mucho mejor que la que tenías en tu país. Y con eso tú vas a poder servirle a tu familia y vas a poder vivir en un lugar de muchísima mayor calidad de la que vivías allá en tu país. Así que aquí no hace falta que más esfuerzo que ese. Ahora, todavía ahí, en ese momento, en ese lugar, las personas que tienen, diría yo, 3, 4, 5 años aquí, piensan que, bueno, sí, yo voy a esforzarme porque mis hijos van a ir a la universidad y yo voy a tratar, aunque las demás personas normalmente, viniendo de esa realidad fabricada, le aconsejan y le dicen, tienen un discurso ya, vamos a decir, preelaborado, en donde hablan de que la educación en los Estados Unidos es sumamente costosa y nosotros tenemos que ahorrar para la universidad. Sí, eso se dice mucho. Porque eso es algo que es prácticamente un milagro que un muchacho pueda llegar a la universidad, etcétera, etcétera. Y bueno, algunos padres, por ese mismo corazón de querer que los hijos echen para adelante, hacen el esfuerzo y se mentalizan y dicen, no, mi muchacho va a ir para la universidad. Pero los muchachos crecen. Y los muchachos crecen, la mayoría de los muchachos que crecen aquí, en un ambiente en el que no son latinos porque no están en el entorno latinoamericano, pero tampoco terminan de ser americanos. Porque tienen en la primera, en la segunda, yo diría que hasta en la tercera generación, tienen todavía dentro de su sistema de creencias una gran cantidad de barreras culturales que son de nuestro entorno. Entonces, no se da un desarraigo completamente de las maneras latinoamericanas, pero tampoco se da una asimilación completa de las maneras americanas, hablando de los Estados Unidos. ¿Y qué termina pasando? Yo veo, y esto es el experimento que creo que muchas personas pueden apreciar, yo veo que hay muchos hijos de inmigrantes, y de hecho de inmigrantes profesionales, que no van para la universidad. Porque cuando ellos tienen acceso a bienes y servicios de calidad, sin ir para la universidad, en una economía tan grande como esta, entonces abandonan ese anhelo de ir para la universidad o de prepararse en cualquier cosa. Entonces, eso me lleva a mí a describir que el problema real que nosotros estamos enfrentando, los latinoamericanos en esta época en los Estados Unidos, es que nosotros no estamos persiguiendo ningún sueño americano aquí. Y eso hay que decirlo. Es decir, yo tengo un amigo que es amigo, hasta donde sé, de una representante, de la representante que tenemos ahora en Florida en el Congreso. Y yo una vez hablé con él y le dije que a mí me hubiera interesado o me interesaría todavía hablar con algunas personas que tengan poder de influencia, ¿no? Tal vez no por decir hagan esto como Néstor dice, sino tal vez por conversar y decir, miren, yo creo que por donde deberíamos comenzar es por identificar lo que está pasando. Y lo que está pasando no es que nosotros los latinos estamos viniendo aquí a perseguir el sueño americano. Nosotros estamos importando el subdesarrollo aquí. Nosotros estamos trayendo nuestro subdesarrollo. Nosotros estamos viviendo el subdesarrollo en una posición mucho más cómoda porque tenemos acceso a bienes y servicios de calidad, pero nosotros no estamos prácticamente haciendo nada distinto a lo que nosotros de alguna forma nos llevó a la situación América hoy en día. Entonces, eso es lo que nosotros verdaderamente tenemos que decir. Si nosotros hubiéramos encontrado aquí en ese abordaje que yo denomino el abordaje político y legal, también el legal y político de la inmigración, si nosotros hubiéramos tenido verdaderamente la conciencia de poder identificar lo que estaba atrayendo a las personas, a los latinoamericanos aquí en los Estados Unidos hace 50 años, nuestra posición hoy en día fuera distinta. El tema es que nosotros, ahí está la frontera, se desborda de gente. Y la única respuesta es, bueno, está el tema humanitario, hay que prestarle atención, que vienen personas con niños, con necesidades, etcétera, etcétera. Pero, ¿y después qué? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y yo no hablo del gobierno, yo estoy hablando de nosotros los latinos. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para que esas personas verdaderamente no lleguen aquí y se les resuelva el problema económico y se queden así? Y continúe ese mismo efecto que te acabo de describir
Son esos muchachos que vienen aquí, se crían. Algunos van para la universidad. Lo que pasa es que yo a veces encuentro mucha oposición al discurso porque a veces hay personas que dicen, no, pero no te fijaste. Miren en redes sociales, que a veces hasta hacen bromas porque ponen a un actor de cine para adultos y dicen, esta es fulanito de Venezuela que llegó a la NASA. Hasta con eso se burlan, ¿no? Porque sí, hay personas latinos que han llegado a la NASA y hay personas latinoamericanas que han sido exitosas en Harvard y en otras universidades. Eso está bien. Pero el tema es que si nosotros hoy somos la minoría más grande en los Estados Unidos, ¿por qué somos los más atrasados? ¿Por qué nosotros necesitamos tanta ayuda? ¿Por qué nosotros todavía tenemos pereza en muchísimas áreas? La manera en la que nosotros tomamos decisiones y la forma en la que nosotros interactuamos tiene que ver con nuestra cultura y la cultura se adquiere desde niño. Es decir, uno no puede decir de que porque una persona llegó aquí y cambió algunas maneras en su forma de interactuar, ya venció todas esas barreras que están en la cultura. Y a eso es lo que precisamente nosotros nos estamos dirigiendo en una conversación como esta y cualquier otra que vayamos a tener. Yo lo que estaba diciendo, y ya en respuesta al punto anterior de cuál sería pues, la forma en la que se pudiera vencer esa barrera, yo creo que la primera tarea es identificar lo que está pasando y decirlo. Es decir, no hay nada que nosotros podamos vencer si no lo identificamos primero. Es decir, vamos para el médico te tiene que examinar, te tiene que dar un diagnóstico, te tiene que decir, tiene tal cosa, y ahí se buscará la medicina o la forma de poderlo curar, pero hasta que nosotros no identifiquemos lo que está pasando y una parte de nosotros se ponga de acuerdo en que eso está pasando y lo acepte, una diría yo, de las resistencias que tenemos pues, los seres humanos ante las enfermedades y también la resistencia que tienen las sociedades y los grupos de personas a las enfermedades sociales que también existen, como esta que estamos discutiendo hoy, es la falta de aceptación. Es decir, hay grupos de personas, por ejemplo, nosotros podemos ver, yo vivo en Venezuela hay grupos de todo tipo, los de Caracas, los de Valencia, los de aquí, los de Maracaibo, y nosotros tenemos problemas en nuestras sociedades, es decir, nuestra cultura. En la sociedad de caraqueña, en Caracas, hay problemas gravísimos. En la de Maracaibo, problemas gravísimos. En la cultura de Barquisimeto, gravísimo. Ahora, ¿qué es lo que hace que esos problemas continúen teniendo arraigo en nuestras sociedades e incluso se hayan extendido a las personas que han llegado aquí a los Estados Unidos? Por ejemplo, en Colombia hay problemas gravísimos. En Perú, en Argentina, en Venezuela, en República Dominicana, en Costa Rica, en todos los países. Hay problemas, vuelvo y repito, enfermedades sociales gravísimas que se importan a los Estados Unidos, ¿ok? Y que una vez que nosotros estamos aquí en toda esa mezcla, venimos nosotros con una gran cantidad de carencias y de necesidades en nuestra interacción social. Entonces, después que estamos aquí, lo que más cuesta es la aceptación de que eso existe. Y entonces, ¿cómo se tapa esa falta de aceptación? Poniendo por encima los intereses que tiene cada uno. Y ahí es donde está el choque en identificar el problema que nosotros tenemos de la inmigración y de la llegada de personas de Latinoamérica a los Estados Unidos de esta forma. Porque a medida que uno va identificando el problema, eso va generando quizás un choque en los intereses que muchas personas tienen y que no lo entienden tal vez como nosotros lo estamos conversando aquí, o por lo menos como yo lo estoy planteando. Hay muchas personas que, bueno, vos tenías una frase que, ¿cómo es? ¿Quién puede con eso, no? ¿Quién puede con eso? ¿Quién puede con eso? Es decir, muchas personas se acogen al ¿quién puede con eso? Yo tengo una frase anterior a esa que creo que esta que tuya es mucho más elocuente que la mía, que, por ejemplo, en Maracaibo, cada vez que a una persona se le decía, fulanito, pero eso no se debería hacer así, o no deberías permitir que tu hijo hiciera tal cosa, o no deberías permitir de que hagan tal cosa con vos, porque eso es un abuso. La persona respondía con un simple imagínate. Imagínate era... yo le sumé como que imagínate. ¿Quién puede con eso? Entonces, claro, si nosotros estamos en una posición de imagínate quién puede con eso, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que nosotros vamos siempre a mantener ese rechazo de aceptar qué es lo que nosotros tenemos como sociedad que identificar para poder entonces aprovechar que en nuestra cosmovisión, la de los dos, que somos cristianos, nosotros estamos conscientes que lo que nosotros estamos haciendo aquí, mientras estemos aquí en vivo, tiene un tiempo definido, ¿no? Es decir,
El hecho de que nosotros estemos aquí, por gracia de Dios, tiene que ver con que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Ahora, ¿será que nosotros hemos puesto por encima los intereses nuestros como sociedad y como cultura? Es decir, hemos puesto por encima los intereses de la cultura a los verdaderos intereses que nosotros deberíamos perseguir de acuerdo a esa como visión que nosotros tenemos de ser cristianos. Si nosotros sabemos que un día nosotros nos vamos y que nosotros deberíamos de tratar de prestar atención a los problemas que verdaderamente son reales. Exacto. Y son los que se repiten y se repiten y se repiten y no se resuelven. O nosotros nada más nos acogemos a esa máxima de imagínate quién puede con eso. Sí, yo tengo otra pregunta como que realmente es o sea, si está mal decirle sueño americano o qué es el sueño americano realmente, el que nosotros, y por qué siempre Estados Unidos, porque está de moda o porque nos lo enseñan desde chiquito que ese es el país más próspero del mundo. Bueno, fíjate, me acordé de un chiste. Vos sabés que había un señor en La Cañada que no sabía leer ni escribir. Y no sabía tampoco sumar y restar. Pero él tenía habilidad para el comercio. Y hizo mucho dinero. Y ya cuando estaba mayor lo entrevistaron y le llegaron así a preguntarle. Pues no una entrevista creo que fue formal, sino le preguntaron. Le dijeron, mire, ¿y usted cómo hizo dinero? ¿Cómo? Y dice, bueno, mire, yo nunca aprendí a leer ni escribir. Ni aprendí digamos, fui a la escuela ni nada. Pero yo lo que hacía es que yo compraba en un sitio determinado, compraba tal mercancía, ¿verdad? Y el precio de costo eran 10 bolívares en la época, ¿no? 10 bolívares o 10 dólares o 10 pesos, cualquier moneda, no importa. Y yo la traía aquí al pueblo, ¿verdad? Y la vendía en 25, ¿verdad? Facilito. Y de ese 15% yo vivía. Esa fue la respuesta del señor. El señor no sabía porcentaje ni de cuenta. Lo que sabía era que él tenía 10 bolívares, ¿verdad? Que los vendía en 25 y le quedaban 15. Y él creía que los 15 bolívares era 15%. Porque él no sabía. Él lo único que fue reuniendo 15% todo el tiempo hasta que tuvo dinero. Se llenó de cosas. Ok, entonces, me acordé de eso es porque muchas personas a veces hablan del sueño americano y a veces el sueño americano tiene muchas definiciones. Es decir, el sueño americano realmente aquí a los que se levantaron y crearon una sociedad como esta, el sueño americano aquí era la promesa de poder tener un trabajo y una casa. Es decir, que la persona tuviera un lugar para vivir, tuviera un trabajo. Ese es el sueño americano. Y muchos americanos persiguen eso de manera en la que sienten que verdaderamente cumplir su deber y a veces hasta su derecho como patriotas es tener una casa y tener un trabajo. Eso es lo que mínimamente se espera en una sociedad medianamente sana que verdaderamente se haya sido fundada en principios que buscan el bienestar de las personas. Es decir, sin meternos en política de que esto o aquello, realmente lo que las sociedades sanas deben de perseguir es que las personas que viven en esa sociedad estén bien. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Sí, ¿no? Y también, o sea, no solamente venir aquí y el fin sea el dinero, sino también empaparse de la sociedad y de que todo realmente funciona aquí. O sea, yo estoy muy en desacuerdo cuando las personas dicen, no, que allá, que tal, que se paga todo, que los taxes, que lo otro. Entonces, como que está bueno porque de esa forma las cosas funcionan. Bueno, en países como los de nosotros, que está todo un desorden, o sea, valorar así sea lo más mínimo, que el semáforo funcione cuando cruzas la calle, que todo esté bien, o sea, que la calle no tenga hueco, que las autopistas también funcionen, o sea, que todo se engrane perfectamente. O sea, que estamos acostumbrados a un desorden, a haciendo los vivos, de no pagar esto, pago esto lo dejo de pagar. En cambio, aquí se paga todo, la luz, los servicios, todo. Y aquí todo está perfectamente engranado. Lo que decías más al principio también de que solamente se viene por el dinero, y nosotros también como latinos aprender de esta comunidad, o sea, de lo que realmente son... ¿Por qué Estados Unidos es el país que es? Y llevarlo hacia nuestros países y a la generación también que nos sigue para que nosotros mejoremos tanto como persona como país en todo. Pues entonces... Muchas personas vienen para acá persiguiendo el sueño americano pero no saben qué. Y piensan que el sueño americano es venir. Okay. Y cuando lleguen y tal. Exacto. Y muchas personas llaman al sueño americano que se compra un carro. Exacto. Otra persona... Dice, ay, mira, ya llegó hace 2 meses, ya tiene un carro. Exactamente. Exacto. Y muchas personas, otra persona llaman al sueño americano que se consigue un gringo para casarse para que les dé papeles. Exacto. Ese es otro ¿cómo se llama? Otro sueño americano.
y sobre todo el hecho de considerar que el marcador de éxito de nosotros latinoamericanos es el dinero. Es decir, nosotros a veces, incluso dentro de una sociedad como esta, nos damos cuenta que la mayoría de los latinoamericanos, la competencia que tienen es por cuánto le están pagando la hora, o si tienen un trabajo que le pagan más. Y sobre todo las conversaciones se dan sobre un trabajo donde pagan más haciendo menos. Exacto. Y esa forma de interactuar es precisamente un arraigo en ese código de cultura que yo te estaba tratando de dibujar desde el principio. Es decir, la idea nuestra es que nosotros vamos a huir de la pobreza, vamos a perseguir el dinero, pero nosotros no estamos interesados en el bien colectivo. Es decir, nosotros estamos interesados en nosotros. Y la forma de estar interesados en nosotros es que nosotros... ¿Cómo se da cuenta uno cuando nosotros... Es decir, ¿cómo se da cuenta una sociedad y el individuo también cuando está interesado en sí mismo? Porque el tema es que yo tengo amigos y lo puedo decir abiertamente y no, por supuesto no voy a decir ningún nombre, pero yo tengo amigos con los que he tenido conversaciones en donde una de las cosas que ellos me dicen es que una manera de poder medir si una persona está siendo exitosa o no depende de cuánto gane o de cuánto está produciendo el negocio, de cuánto está haciendo, de cuánto dinero ha podido acumular. Esa es una de las formas en las que yo siempre he visto en muchas conversaciones que se describe el marcador de éxito. Ahora, mi pregunta está en la siguiente. Cuando nosotros tenemos una posición en donde nuestra idea está más hacia lo que nosotros podemos acumular que hacia lo que nosotros podemos dar, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, independientemente de que yo tenga mucho dinero y sea muy dadivoso y diga, no, ahora lo voy a dar más para la iglesia, y fulanita, te voy a dar un trabajo, aquí está, y sutanito, te voy a ayudar con esto. Así nosotros tengamos esa actitud. Si nosotros tenemos el dinero como el marcador de éxito, nosotros de alguna forma vamos a poder identificar que la mayoría de las carencias que nosotros tenemos es precisamente por pensar en nuestro interés individual y no en el interés colectivo. Y el tema está en que cuando nosotros venimos a darnos cuenta de por qué nosotros verdaderamente podemos llegar a un país como este y obtener tantos beneficios, es porque el modelo de desarrollo de este país está basado en el interés de las personas y no en el interés individual de nadie. Entonces, es difícil de comprender porque nosotros teniendo ese arraigo individualista, y además trayendo esa manera de interacción social que nosotros traemos de Latinoamérica, crea como una especie de espejismo en el que nosotros nos vemos como ya seres superados o personas que nos hemos superado y que ya estamos en una posición un poco más ventajosa que el resto de nuestras contrapartes allá o nuestro ¿cómo se llama? Nuestros amigos o nuestras familias en Latinoamérica, porque nosotros lo único que hicimos fue cambiar de ambiente. Y los beneficios que recibimos es de un ambiente que no fue, esto hay que dejarlo claro, este ambiente que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos no fue construido a partir de una cosmovisión individualista. Es decir, la mayoría, esta mañana estaba viendo un documental de un venezolano, vamos a decir un venezolano que yo pudiera decir, no solamente un venezolano ilustre, yo pudiera decir que es un venezolano del que tal vez hay que aprender mucho. Falleció recientemente, ahora en los últimos días del mes de diciembre. Y fue un hombre que trascendió la frontera de Venezuela y del mundo como visionario, como empresario, como líder. Estoy hablando de Gustavo Cisneros. Estaba viendo ahí la biografía de él. En una parte me llamó la atención porque en una parte él mismo dice que su familia tiene un profundo arraigo católico, pero que su papá lo envió aquí a los Estados Unidos a que estudiara en una escuela protestante porque su papá estaba interesado, fíjate esto qué curioso, su papá estaba interesado en que él aprendiera las maneras y la forma y el ímpetu de trabajar de los protestantes. ¿Por qué será? Esa es una muy buena pregunta que tal vez la podemos hacer en otra conversación. Claro, pero lo que sí quiero dejar claro es que mientras nosotros continuemos en un esfuerzo que está de alguna manera orientado a satisfacer las necesidades que nosotros tenemos a través de una cosmovisión que hemos importado y que hemos tratado de esconder
bajo la supuesta, digamos, victoria de poder llegar a un lugar en donde tenemos tantos beneficios sin hacer tantos cambios en nuestra personalidad o en la forma en la que nosotros interactuamos culturalmente. Mientras nosotros continuemos por ese camino, nosotros vamos a continuar viendo los mismos resultados. Y yo diría que quizás hasta mucho peores de lo que hemos visto hasta ahora. Y realmente esa identificación del problema real va a seguir estando escondida por 50, 100 años más hasta que no haya, digamos, la valentía de poderlo conversar y de poder entrar en el espacio, verdaderamente el espacio de discusión que se necesita entrar, que es un abordaje cultural. No, y estos temas están buenísimos. La verdad que muchas gracias, Néstor, por compartir tu conocimiento. Agarren papel, lápiz, anoten sus dudas, pueden dejarlo en la cajita de comentarios. También nos pueden estar contactando a través de todas las redes sociales. Pueden encontrarme ahí en @Visa Services o @Brain Movers o @Education Fact. Esas son las redes sociales en donde a veces estamos publicando algún contenido. Excelente conversación. La vamos a repetir muchas más ediciones. Me gustó muchísimo estar aquí contigo, Néstor. ¿Cómo te dirigirías tú hacia esa persona que nos está escuchando? Depende de la plataforma digital. Esto va a estar por Spotify, YouTube, cualquier plataforma. No importa si estás en Estados Unidos, si estás fuera. Este es un mensaje que tiene que llegar no importando el continente donde te encuentres. ¿Cómo te dirigirías, Néstor, en ese sentido? ¿Qué palabras le darías desde tu sabiduría para que esa persona pueda, digamos, obtener más herramientas y superación? Primero, deben buscar la forma de aclarar verdaderamente hacia dónde quieren llevar su vida y también hacer un análisis profundo acerca de cuál verdaderamente son sus intereses. Es decir, a veces las personas se mueven por intereses aprendidos, por los intereses de otros y no consideran verdaderamente cuáles son sus propios intereses y cómo esos intereses, en segundo lugar, tienen o tendrían un impacto en el colectivo, es decir, en las personas que ellos están tanto dejando como las personas con las que se están uniendo cuando se trasladan de un país a otro. Yo pienso que cada persona que me está escuchando debería de tomar en cuenta hacer ese análisis de esas dos perspectivas y luego, por supuesto, comenzar a ver el hecho de que el moverse de país o el venir a los Estados Unidos o el no venir no necesariamente responde a muchas de esas necesidades, sino que más bien el moverse o el buscar algún tipo de ambiente diferente debe ser siempre en función de lo que cada una de las personas piensa y cree que en el futuro va a generar un impacto en beneficio de ese cambio que todos estamos esperando y que a veces desde lo individual no lo podemos lograr, pero sí desde lo colectivo. Cuando comenzamos a interactuar de manera diferente, empezamos a tratar de dar más de lo que nos cuesta dar. Empezamos a tratar de entender más de lo que a veces no queremos ni siquiera consultar, ni buscar, ni tratar de entender. Que empezamos a aprender más de lo que nos parece que ya está hecho y que no merece, digamos, el tiempo nuestro de nosotros tener lo que aprender. Que empezamos a esforzarnos más por cambiar maneras de pensar, hábitos y una gran cantidad de cosas que están arraigadas en nuestra cultura. Eso es lo que yo creo que yo le pudiera decir a las personas que están dentro o fuera de Estados Unidos, que la mayoría digamos, de los cambios que pueden ellos están esperando no están sino en esa situación en donde puedan analizar esos aspectos y puedan luego buscar la ayuda o buscar el espacio en donde se puedan atender y se puedan materializar. Y la próxima vamos a conversar sobre la evidencia científica que hay para todo lo que conversamos aquí, porque tal vez piensan que nosotros estamos hablando aquí algo que nació de lo que yo pienso, lo que tú piensas, y realmente todo esto tiene un porqué. Todo esto está fundamentado sobre evidencia científica, y lo que queremos tratar de ir desglosando, digamos, y liberando. Son números tan echados. Así es. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad entonces. Gracias, hermano. Dale, pues, gracias. Buenísimo. Bendiciones. Se cuidan.